Ya. Entonces, ¿fuiste al dentista? Entonces, fui al dentista. Se me había acumulado rabia por tantos días que no me habían atendido. Con mi hijo. Hermanos, llego al día en que me van a atender, ya con esta rabia acumulada, y me dice la señorita, es que le falta un papel. O sea, me habían llamado ya a mi hijo para que estuviera en el dentista adentro, es que le faltó un papel. Eso, hermano, es como que me saqué la cristiandad para un lado y salió, permiso, la cristiandad para el lado, y salió la vieja naturaleza, la Marcela ahí, pero señorita, yo he venido 1, 2, 3 veces y ahora porque me falta un papel, no. No, hermano, la señorita parece que se espantó, igual hizo atender a mi hijo, de malas ganas, y nos dio el presupuesto, era para hacerle un presupuesto, yo dije, no vuelvo nunca más aquí, y todo, ¿qué salió, pues, hermano? La soberbia, salieron cucarachas de todo, me doy vuelta, y así, pero así, estaba la hija del pastor. Trágame tierra, ¿qué podía decirle yo en ese momento? ¡Ay, no, hermana, aquí estoy! Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Hermano, eso no sucede. Eso no sucede, hermanos. Dice, hay gente que puede disfrazar su espiritualidad, pero tarde o temprano, esa pared de espiritualidad se va a caer y se verá quién somos realmente, porque nuestro corazón ha estado engañado todos estos años de espiritualidad, de misticismo. Entonces, la verdad es que si tú eres obediente a la palabra de Dios, no importa si hoy día, por ejemplo, te tropezaste con la mentira, pero teniendo al Espíritu Santo, tú vas a decir, Señor, perdóname, sí, mentí, me di cuenta, gracias Espíritu Santo porque me lo revelaste, gracias Señor, amén, listo, si ese es un hijo, papito, me equivoqué, ya, tranquilo. Tranquilo. ¿La definición de misticismo? Sí. Tengo que ir urgente, me tengo que retirar unos minutos. Ya, los dejo conmigo. Cortito. Lo hará cortito. ¿Ya? Justamente mi esposa hablaba de la palabra misticismo, y hace poquito buscamos el significado. Y lo encontré muy interesante, porque con acorde a esta enseñanza que hablamos de los falsos profetas, o de las máscaras, de la espiritualidad, que muchos en algún momento hemos mantenido nuestra, ¿cómo decir? Nuestra imagen delante de nosotros. Este misticismo dice que es la persona que aspira a conseguir o que cree haber experimentado la unión o el contacto del alma con la divinidad. Esa es la definición de una persona que es mística. Y muchas veces, en el cristianismo, en las iglesias, como somos personas que nos gusta ver cosas, somos muy visuales, y la gente por ver cosas así como muy ostentosas, muy místicas, la gente se va por ese lado. Pero hay muchas iglesias que se llenan, donde están estos falsos profetas o falsos pastores, que hacen, no sé, cultos extraordinarios, que usan, no sé, para recolectar diezmos, traen mantos, gente que danza, ponen música muy melancólica y hacen un tremendo show parafernalia de oraciones o de supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, ese es el misticismo. Y la gente, como es visual, como ve la religión algo que tiene que ver con sus ojos, y al ver tanta cosa, se maravilla y van todos para allá, porque aquí está el Señor, aquí está Dios. Porque lo asocian a este misticismo. Entonces son falsas creencias o caretas que muchos de nosotros en su momento
o hay muchos que viven toda su vida con el misticismo. No son transparentes, no son cartas abiertas. Disculpen, voy a ingresar a un hermano aquí. Entonces, eso son mentiras que muchas veces nosotros lo usamos como medios de defensas, como hablábamos unos días atrás, para evitar más daño o dolor a nuestra vida. Pero que en el fondo no están solucionados y que en algún momento, como estas falsas caretas, estas caretas que usamos, van a salir a la luz en algún conflicto, en alguna discusión, que pensamos que está todo bien, pero estamos guardando todo. No lo estamos solucionando a los pies del Señor, no lo estamos llevando en oración, no nos estamos arrepintiendo, no estamos pidiendo perdón. Entonces, en algún momento esto va a salir a la luz, va a explotar toda esa bomba por mantener una imagen externa, sobre todo cuando hay gente que tiene cargos en la iglesia, matrimonios que tienen cargos, pero su vida matrimonial no es tan buena como ellos la aparentan en la iglesia. Hay muchos casos que nosotros lamentablemente conocemos muy cercanos, de hermanos, que después nos contaban que realmente antes de salir de la iglesia, de la casa, para ir a la iglesia tenían tremendas discusiones, pero en la iglesia llegaban los dos feliz a servir. Y después seguían discutiendo. Y así por años, sirviendo por años. Entonces la religiosidad les atrapa. Y no son sanados. Y esas mismas personas son los que están liderando a otras personas y lamentablemente todo lo que ellos tienen espiritualmente lo van transmitiendo a otros. Entonces por eso muchos no son líderes, porque aprenden de esos líderes que no son reales, por decirlo así, en su forma de ser. Porque lamentablemente en la iglesia del Señor, en las congregaciones, cuando tú tienes un puesto, algo te obliga al medio a mantener una imagen. No te dejan ser natural. Es como que tiene que ser perfecto. Lamentablemente en muchas iglesias la gente no puede servir porque le dicen, no, usted tiene muchos conflictos, tiene muchos problemas. Entonces cuando esté sanado, o cuando esté, después que te imponen la disciplina, ahí recién puede servir. Pero yo digo, oye, ¿Cristo a quién llamó? A gente del vulgo, a gente con errores, gente con debilidades. La misma palabra dice que Elías era un hombre sujeto a pasión igual que nosotros, y Dios lo usaba como profeta. No hay un resquicio o un requisito de perfección para servir a una congregación. Y lamentablemente las congregaciones a la gente no la dejan servir porque dicen, no, usted no está apto porque tiene muchos conflictos, usted tiene muchas debilidades, pero si no dejamos que la gente sirva, porque muchos se desarrollan en el mismo servicio. El aconsejar a otro, cuando yo imparto una palabra a otro, y más de alguna vez he estado con mi esposa acá, y hemos estado aconsejando, es yo mismo también hablando a mí primero. No es que yo sea perfecto dando un consejo que así que yo soy intachable, no. Yo también tengo muchas debilidades y también estoy en proceso de ir cambiando muchas áreas de mi carácter, de mi vida. Pero las iglesias no te dejan desarrollarte. Creen que prácticamente tienes que ser una persona perfecta, inalcanzable, para que otros te admiren y sigan tu prototipo de vida. Y eso es falso. Es falso. El Señor llama, Él escoge y en el proceso te va perfeccionando. Entonces, esos engaños se viven mucho lamentablemente en la iglesia del Señor. Porque en el fondo el fundamento real es realmente mi intimidad con Dios. Ese es mi fundamento. ¿Mm? Que es lo que no se ve. ¿Sí? Amén. Aquí llego. Rapidito. Amén, rapidito. No. Gracias, hermanos, por esta pausa. Gracias a mi esposo. Póngase más aquí al lado. Yo, hermanos, ustedes no ven, pero yo por debajo, yo le hago así a la silla para que se venga, pero él se corre más allá y yo le hago para que nos vean a los dos, pues sí. Pero no le gusta estar más tras bambalinas. Sí, era el audio. Bueno, hermanos, bueno, esa historia que a mí me sucedió no es la única. Siguieron. Y sobre todo historias no tan jocosas como esa, sino que en el proceso mismo entre nosotros, ahí salió la falta de cristiandad, la falta realmente, no falta. No. En realidad, hermanos, éramos religiosos. Éramos personas que realmente nos habíamos puesto máscaras
Muchas veces cuando llegamos a una reunión de la iglesia, poco tiempo atrás, antes de salir de casa, habíamos tenido algún tipo de discusión. Antes de entrar en una iglesia. Antes de entrar a la iglesia nos tomábamos de la manito, subíamos a la escalinata y entrábamos a la iglesia con una sonrisa. ¿Ves? ¿Ve qué? ¿Cómo estamos, hermana? ¿Cómo estamos? ¿Ves? Todo bien. Espiritualidad. Esa careta, esa pared. Pero ¿qué si el Señor hubiera estado ahí realmente en ese culto y nos hubiera dicho, aquí hay hermanos que entraron aquí peleados y bla, 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 y nos hubiéramos puesto, ¿sí o no? Pero el Señor vino a traer luz. Ahora, yo creo que el Señor había traído luz hace mucho tiempo atrás, solamente que nosotros no pusimos atención. Porque Dios siempre, hermano, te anda buscando. Siempre te anda buscando, hermana. Siempre. Es Dios quien nos busca. Sí. No nosotros a Él. No. Dios nos busca en la quietud de la noche, en la madrugada. Él nos habla. Él habla a tu espíritu. Y tú en la mañana, tú sientes así y dices, uy, de verdad, dice. Tengo este sentir, pero en realidad es el Espíritu Santo que te lo colocó en la noche, en la madrugada. Cuando tú te sientes que amaneciste así, uy, amanecí súper alegre, es porque te visitó el Espíritu ahí, pues, puso paz, puso tranquilidad, vino a traer la calma. ¿Ah? No. Bueno, ahí hay que responderle después al Joski. Claro. ¿Ya? Divertir más. No lo conozco, no lo conocemos. No, pues el Joski hay que hablarle después. Entonces, hermanos, tipos de falsos profetas, que ya más o menos lo estábamos hablando. Tipos de falsos profetas. Los falsos profetas son figuras de autoridad que influencian sobre nuestras vidas o influenciaron sobre nuestras vidas desde que éramos pequeñitos. Como por ejemplo los padres, los profesores, los pastores, gobiernos, compañeros de colegio, de estudio, compañeros de trabajo, corazón mismo, el corazón es engañoso, el propio Satanás y los medios de comunicación, sea prensa escrita o también los medios que hay en la televisión abierta, cable, llámese por donde se le llama. Las redes sociales ahora que está tan de moda. Todo eso puede llegar a ser un falso profeta en tu vida. Te están influenciando para que cada día tú te conviertas más a ellos y menos a Dios. ¿Hacer un paréntesis, sí. En cuanto a estos valores que nos implantan estos falsos profetas, también hay palabras que se usan mucho en cuanto a los valores y los principios. Y ahí hay que hacer una diferencia pequeña, pero a la vez es como bien decidora, que los valores son muy, ¿cómo se llama cuando son muy personales? Son muy subjetivos, ¿ya? Los valores son muy subjetivos, son distintos a los principios. Porque un valor puede ser, por ejemplo, el valor de la familia. Yo amo mucho a mi familia y ese es un valor. Pero imaginemos este mismo valor de la familia en una persona que es un delincuente. Por decir, un ejemplo así como bien extremo para que se entienda la idea. Este delincuente ama tanto a su familia que se tiene que robar y tiene que matar para llevar el sustento o sacar adelante a su familia, lo va a hacer. Porque su valor principal es su familia. ¿Te das cuenta que son muy subjetivos los valores? Puede ser muy bueno. Yo amo a mi familia, es un valor. A lo que yo le doy valor, al que le tomo un peso grande, una gran importancia. Pero el principio está sobre el valor. Porque al principio hay un principio de vida, que dice que tú no debes matar, que tú no robarás. Pero el que tiene un valor, que está bajo un principio, su valor lo hace mentir, robar, incluso matar, para sacar adelante a su familia. Entonces los principios siempre están por sobre un valor. Los valores son subjetivos, lo que yo pienso, lo que yo creo. Pero un principio está establecido por Dios.
que en cualquier nación o creencia está por sobre tu valor, porque es un principio. Por ejemplo, el más grande es el principio de la vida. Yo no puedo quitarle la vida a nadie. Entonces, para entender esa diferencia entre un principio y un valor, por eso los principios son bíblicos, son los que Dios estableció, más allá de los valores, que pueden ser también muy, muy buenos, pero lamentablemente son muy subjetivas a la manera de pensar, a la cosmovisión de cada persona, y pueden variar mucho. ¿Mm? Es un Los principios son la base. Sí, un fundamento. Amén. Amén. Los falsos profetas son quienes nos dañaron y nos llevaron a tener las luchas que al día de hoy tenemos en nuestras vidas mismas. Por ejemplo, el sentimiento de abandono o sentimiento de soledad, el enojo, la amargura, la depresión, el odio, el rencor, el rechazo, los temores, los miedos y temores, la ira, la autocompasión o autoconmiseración. Y estas cosas, etcétera, etcétera, dieron paso a las tormentas de nuestra vida. ¿En qué áreas? En el área de la salud, en el área de las finanzas, en el área laboral, en el área relacional, con personas, con nuestro propio cónyuge, en el área de la mente, en el área de las adicciones, en el área familiar y ministerial. Los padres, aunque no sean malos, muchas veces fueron falsos profetas al darnos consejos no basados en la Biblia. Y eso es lo que hablaba mi esposo recién, que esos son los principios que debiéramos tener nosotros y cada uno de nuestros hijos, principios bíblicos. Si dice, no mentirás, no es porque a la mamá se le ocurrió, es porque Dios lo puso como principio para guardarte. Para guardarte. Los principios que Dios ha colocado en su mandato, en su palabra, son de resguardo para nuestra vida, para que no fracasemos en nuestras vidas. Si yo al día de hoy te pregunto, ¿tú quieres que tus hijos fracasen? Por supuesto que no. Entonces, ¿le estás entregando principios bíblicos? Ay, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a todos aquí, a todos, que podamos entregarles principios bíblicos. Y uno de los principios es de que ellos deben amar a Dios por sobre todas las personas y sobre todas las cosas. Bueno, y nosotros también Amén. como padres, porque también entendemos que los hijos le pertenecen a Dios. Las vidas le pertenecen a Dios. Bueno, uno de estos falsos profetas, como decía Marcela, principalmente son nuestros padres. Y lo comenté en la última reunión que tuvimos, creo que fue el día jueves, que una falsa creencia que daña tu ser interior como persona, como valor, es cuando te dicen desde pequeño que estudies algo, porque si no estudias, no vas a ser nadie. Entonces ya eso te queda aquí. Y si tú no estudiaste, internamente no eres nadie. Y para la sociedad no eres nadie. Porque en el fondo eso es, para la sociedad. No tiene un valor porque no tiene un cartón. Pero para Dios, para el Señor, Él nos valora por lo que tengo como título, por lo que yo sé. No. No. Él nos valora porque Él nos ama. Por algo Él dio su vida por nosotros. El valor que tengo yo para Dios, para el Señor Jesucristo, fue su sangre. Eso valgo para Él. Amén. Y ese es un principio de vida, eso es una verdad. Lo otro es una mentira que funciona en base a la sociedad. Que para ellos tú no eres nadie si no tienes un cartón. Pero para que tú eres su hijo, eres su amado, su amada. Y su sangre dio por ti. Ese es nuestro valor ante el Señor. Por ejemplo, la mamá de Carlito quedó viuda cuando tenía 24 años. Mi esposo, Carlito, yo le digo con cariño, es mi esposo.
Carlos tenía 1 mes de vida y su papá falleció. Entonces su mamá quedó con miedo, con temores. ¿Qué voy a darles de comer? No sabía trabajar mi suegra, no sabía hacer nada porque todo su marido se lo hacía. Era un marido muy así. Entonces no la anuló como persona también, no la dejó desarrollarse. Era niña, 24 años, y quedó con 2 hijos, con mi cuñado y con él. Entonces esos miedos que ella tenía se los traspasó a él. En la adultez es un hombre que ahora ha ido mejorando, por supuesto, y la gran mayoría de las veces apegado a mí, como muy miedoso, muy temeroso. Y eso nos provocó muchas discusiones, muchos pleitos, porque él no conocía, no sabía que venía con esta falsa enseñanza, con este engaño. ¿Se dan cuenta? No era que era mamá mala, no, pero le traspasó los miedos de ella a un niño pequeño. Lo guardó, lo cobijó mucho, de esa madre sobreprotectora para que nadie le hiciera daño, para que... Entonces, la sobreprotección hizo de que él en la adultez fuera un hombre temeroso, miedoso, y se retraía. Pero eso en el Señor lo ha ido cambiando. Y gloria a Dios por eso, porque para eso vino Cristo, para deshacer todos los engaños que tenemos en nuestra vida. ¿Entienden? Bueno, nuestra mente ha sido llenada de algunas buenas intenciones también, pero han sido argumentos falsos, ¿ya? Falsas profecías, y la finalidad es destruir tu vida. Se debe corregir el hacer y el ser. Debe ser afirmado, ¿ya? Corregir el hacer. El hacer es todo lo que vamos a hacer en Dios y para Dios, ¿ya? Y el ser, ahí está. Se debe corregir el hacer y el ser debe ser afirmado. Ahí está. El ser es quién eres tú en Dios. Esa identidad tiene que ser afirmada. Hoy día tú tienes que salir de aquí diciendo, yo soy una hija de Dios. No soy lo que me metieron cuando yo era niña. No soy la niña temerosa. No soy la niña berrinchuda. No soy la niña soberbia, vanidosa. No, todas esas cosas no. Cuando a las niñitas le dicen, ay, tú eres la princesita, entonces la princesa anda con una varita y todo lo que ella pide hay que darle. Entonces esa niña vanidosa se creó porque le dijeron cuando era niña que era una princesita. Entonces cuando es grande, empieza a pedirle a todos así, si tú me haces tal cosa, yo voy a ser buena contigo. Pero si no, vas a tener una enemiga en vez de amiga. Esas malas actitudes también, hermanos, fueron porque nos implantaron tantas cosas en nuestra vida, y nuestros muros están agrietados. Bueno, por ejemplo, hijo, lo que hiciste no estuvo bien, pero sé que eres muy inteligente y que para la próxima vez lo harás mejor. Ahí no dañamos su persona. Claro. No lo humillamos con palabras. Viste que eres un tonto, no sabes hacer nada, siempre te andas cayendo, siempre andas rompiendo la loza cuando la lavas. No, ahí nosotros no dañamos el ser. Con nuestras palabras debemos bendecir y no maldecir. Entonces, si un hijo se equivocó o hizo mal una tarea, decirle, afirmarles quién es él. Hijo, tú eres inteligente, te quedó hermoso. ¿De verdad, mamá? Por supuesto que sí. Vas a ir mejorando, sigue intentándolo. Esas palabras de afirmación debemos hablarle a nuestros hijos, ¿ya? Hay disciplinas injustas. Hay castigos severos que al final hieren nuestra identidad. ¿A quién de nosotros no nos dijeron tontos?
¿A quién de nosotros no nos dijeran, no vales nada? ¿Eres peor que tu hermana? Mira, tu hermana tiene un cartón y tú no tienes nada. Mira, tú tienes 3 hijos, te quedaste en la casa mientras que mujeres están en el trabajo. Te pusieron un valor que no es el tal, no es el valor que Dios te ha puesto en tu vida. Te han engañado y tú te dejaste engañar. Bueno, los maestros o profesores pueden dejar huellas profundas, porque pasan ellos 6 a 8 horas diarias con nuestros hijos. ¿Y qué es lo que están influyendo ellos en cada niño? ¿Qué pensamientos están diciéndoles? La educación mundial es un pensamiento greco-romano, que obviamente no tiene ninguna base bíblica, solo ideas o pensamientos de algún, quizás valor, pero no principios, valores greco-romanos. Toda la educación mundial, centrada en el ser, en el hombre. Hermanos, hermanas, si aquí hay hermanos o hermanas que se han dado cuenta cómo han influenciado sobre sus hijos, aunque sus hijos tengan 30 años, ya estén ya grandotes, hermano. Y aunque tu hijo sea chiquitito todavía y tú te das cuenta que le dijiste palabras que salieron de tu corazón que está todavía atribulado, se puede pedir perdón, pues hermano, hay solución. Tú puedes pedirle perdón a tu hijo, a tu hija, llamarlo si es adulto y no vive contigo y decirle, hijo, yo me arrepiento de verdad. Yo te dije tal cosa cuando era niño, yo te herí con mis actitudes, con mis gritos, con mi desencanto, porque yo peleaba con el papá, porque yo estaba airada, porque estaba ciega. Hijo, no era nada en contra tuyo, hijita, tampoco contra ti. Pueden pedirle perdón. Y eso va a traer tanta libertad, aunque te digan, mamá, ¿qué te pasa? Ya han pasado tantos años. No, no es el tema de años. Es el tema de que tú lo dejaste clavado. Esa espina quedó clavada en el corazón, en el alma de tu hijo o tu hija. Así que, hermanos, este es un tiempo también para ti, para que tú puedas también decir, Señor, gracias porque me estás revelando que yo actué mal con mis hijos, con mis hijas. Y puedes remediarlo, hermana. Mientras hay vida, hermano y hermana, mientras hay vida, hay esperanza y tenemos oportunidad para cambiar. Amén. Es como un principio que hemos estado hablando dentro de la misma enseñanza en cuanto a la plomada. Consultaba a la hermana ahí y Marcela respondió y también puso un comentario. Yo más de alguna vez he tenido que irle a pedir perdón a mis hijos. Más de alguna vez a cada uno de ellos. Y de ahí comenzar a construir todo de nuevo. Es lo mismo que hemos estado aprendiendo, enseñando. Cuando esta plomada me acusa que hay algo chueco en mi vida, en mi relación, no es restaurar, es derribar. Y en base a la palabra del Señor, volver a construir derecho. Entonces, tiempo hay. Yo también lo viví con uno de mis hijos, con Felipe, que también en su momento fue complicado pedirle perdón, porque ya estaba en su adolescencia, estaba creciendo y era como, no importa, no te preocupes, no es que no importe, importa, porque está ahí, como decía Marcelo, está el daño, está esa espina. Y de alguna forma hay que tratar de sanar eso, pidiendo perdón y cambiar actitudes, volver a reconstruir la relación. Y ha sido un proceso. Esto es la vida real. Como le comentaban antes, no son máscaras, es la vida real. No somos perfectos. Lo que compartimos, lo que por gracia al Señor hemos recibido y hemos visto su mano en nuestra familia. Por eso lo compartimos, no es algo mágico. Son procesos que también llevan tu renuncia, tu muerte. Cuenta regresiva, hermanos. Quedan 10 minutos. Gracias, Carlito. Gracias, mi vida. ¿Quién llegó primero a sus vidas? ¿Dios o el diablo? ¿Quién llegó primero? ¿Dios? ¿Sí? La hermana Esther dice que Dios. El Yoski, Dios. ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Sí? Amén, pues amén. Dice la palabra de Dios, mi embrión
Mi embrión, eso queda en el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vio ahí, mira, mira, ahí estuvo ahí mirándote cara a cara. Es decir, que a quien conocimos primero fue a Dios mismo. Es Dios quien llegó primero a nuestras vidas, ¿ya? Pero muchas veces nuestra crianza no fue una crianza cristocéntrica, pues hermano. Y es por eso que la formación fue muy contraria a lo que Dios quería establecer con nosotros. No todos los que estamos aquí nacimos en un hogar cristiano. No. Yo nací en un hogar que volaban los platos, volaban las tazas. Hermano, entonces yo pensé que eran los ovnis, eran platos claro, eran platillos voladores. Entonces, hermanos, sí. Yo nací en una cultura donde si yo hablaba, la chancleta ahí, la chancleta, la correa, yo almorzaba con la correa al lado porque era mala para comer. Ahora tengo que almorzar con la correa para que me quiten la comida. ¿Ves? Estoy rechonchita. La cuarentena, pues. Mire, mire. Tiene toda mano el hermano. Tiene toda la mano el hermano. Pero bueno, sí, hermanos, Dios en su amor y su misericordia te ha traído hasta aquí. Hasta aquí te ha traído de la mano de Él. Hermanos, lo que a nosotros nos ha tocado vivir, a nosotros, todos los que estamos aquí en el grupo, todos, cual más, cual menos, muchas veces ha sido porque no conocíamos estas verdades. ¿Quién sabía que tenía que perdonar? Siempre, ¿no? Nosotros escuchábamos, es que tú tienes dignidad como mujer, tú tienes dignidad, no perdones, ¿verdad? Yo soy digna, tengo que tener dignidad, no puedo perdonar, yo ya lo perdoné una vez. Pero eso no es bíblico, pues. Lo bíblico era siempre. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siempre, dice Jesús. Señor, pero siempre, dice el Señor. Entonces, Dios te ha traído hasta el día de hoy acá por su amor, su misericordia. Eso, si alguien lo alcanza a ver bien, es la expresión de la palabra del Señor cuando dice 70 veces 7. Es decir, 7 elevado a 70. Si sacan la cuenta de eso, en la calculadora te va a salir error, porque son millones, miles. Entonces el principio es perdonar siempre. Eso es. 70 veces 7 es 7 elevado a 70. Si lo sacas así. Mira. Ya, después vamos a responder. Está leyendo por mientras los chats. Mira, queda poquito, pero hablaba acerca de que tu vara y tu callado, ¿qué dice? Tu vara y tu callado, ¿quién me lo puede decir? Dice Lupita, me infundirá aliento. Tu vara y tu callado. Y miren, yo de religiosa que fui, una vez pesqué un palito y lo empecé a lijar, para sacarle toda la espina y toda la cosa, la astilla, porque con vara había que corregir al niño. Corrige al niño con vara para que éste no muera y para que sea recto en su vida. Y yo le hice caso a esa palabra, hermano. Pero no era de esa forma, pues, hermano. No era que hay que darle varillazo a los hijos. Hermano. Ahora diste cuenta. Hermanos, dice la palabra de Dios, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Al niño hay que infundirle aliento, no temor, no miedo, no decirle me vas a hacer caso porque soy tu mamá y punto, porque soy tu padre.
Dios no habla así. Dios te habla con amor. A lo mejor firme, su voz es firme, fuerte a lo mejor. Por era un versículo Pero bíblico, es amor, sí. cortito. 4. Tenía un caso de un hermano conocido que Mm. contaba que él se levantaba como a las 5 de la mañana a pegarle pegarle a su hijo que estaba durmiendo. Sí. Y nosotros, ¿por qué, hermano? Porque la palabra del Señor dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y él se levantaba tempranito para pegarle. Y su hijo no tenía idea de por qué le pegaban si estaba durmiendo. Desde temprano Él se es levantaba desde temprano a pequeño. pegarle. No era desde Entonces, temprano la hora. Claro. Y ese hermano después dijo, hermano, yo me tuve que arrepentir Sí. y pedirle perdón. Porque de verdad, hermano, ¿cómo leemos tan mal la palabra? Sí. ¿Ah? Como Judas que se ahorcó, ve tú y haz lo mismo. No, pues hermano. Es un chiste, chiste fome. No debemos tomar la palabra de Dios literalmente. Sí. Hay cosas que están en metáfora. Y son contextualmente. Y hay que ver el contexto. No podemos sacar solamente un versículo y quedarnos con ese versículo, porque ese versículo trae una historia detrás. Claro. Y es ahí, Señor, esa palabra era para el pueblo de Israel, no era para mí. Bendito el Señor. Amén. Y hay otras palabras que sí son para nosotros, que somos los adoptados. Sí, amén. Mañana vamos a seguir con este tema que se llama, mañana vamos a seguir con los falsos profetas. Sí. ¿Ya? Sí, ¿no? Con los falsos profetas. Y vamos a tocar crisis de identidad. ¿Les gusta eso? Crisis de identidad. Y ahí vamos a ver varias formas, varias cosas que ustedes van a decir, está hablando de mí la hermana. Se van a dar cuenta que Dios va a ir hablando a sus vidas. Amén. Vamos a orar, hermanos, y le damos gracias al Señor por ustedes. Amén. Y se entiende las inseguridades. Las inseguridades, muchas cosas. Es como decir, yo soy inseguro, ¿o no? Cosas así, ¿eh? Ya. Vamos a orar, le damos gracias al Señor, ¿ya? Amén. Vamos a orar. Ahí, ora al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, Amén. Por tu presencia maravillosa en este día. Gracias por revelarnos, Señor, tu verdad. Gracias por corregirnos, Señor, porque hoy día vamos a poder tener este tiempo contigo, a solas contigo, Dios, donde tú vas a ir revelándonos qué cosas debemos ir emparejando de este muro, Señor. Y si es necesario, hacerlo de nuevo. Si es necesario, volver a las bases, a tus principios bíblicos, Señor, y poder a nuestros hijos también conducirlos por estos principios bíblicos. Con el primer principio, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, si hacemos eso, tu bendición nos va a seguir, Señor. Tus bendiciones van a llegar solitas. No vamos a tener que estártelas pidiendo, van a venir, Señor. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas y sus familias sean bendecidas, fortalecidas y sus países bendecidos. A todos mis países, hermanos, les bendecimos desde acá.